Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. En el capítulo número 1 vamos a leer la palabra de Dios y en el versículo número 1. Si alguien tiene Biblia en sus casas, para que lea la Biblia. Si no tiene usted la Biblia, pues puede escuchar la palabra de Dios. Pero si tiene, lea la palabra del Señor. El Señor le va a bendecir grandemente. Si tienes oportunidad de abrir su Biblia, abra su Biblia. Si es que tiene Biblia, si es que usted tiene Biblia y si es que está en su casa y tiene Biblia, abra la Biblia y el Señor le va a bendecir grandemente. Es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 1, vamos a leer la palabra de Dios. En el versículo número 1 también. Mateo capítulo 1, versículo número 1. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración al Señor para que el Señor nos bendiga en su palabra. Usted cierre sus ojos donde está escuchando la palabra de Dios, donde está viendo el video, en su casa. Si está en su casa, cierre sus ojos. Si está en un lugar que puede cerrar los ojos, que hay libertad, cierre los ojos y vamos a orarle a Dios para que nos hable en su palabra. El Señor le va a bendecir grandemente. Gloria a Dios. Padre amado, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente por tu misericordia, Señor, que es tan grande. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor amado, por tu presencia. Gracias, Señor amado, porque estás aquí. Bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos quieres bendecir, Señor, y nos estás bendiciendo desde ya, en este momento, al permitirnos, Señor, estar aquí, a leer tu palabra, a escuchar tu palabra, Señor amado, a sentir de tu Espíritu Santo, Señor amado, en nuestras vidas, Señor. Toca, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre eterno, Señor, las vidas de las personas que estén viendo este video, Señor. Toca sus vidas, Señor amado. Toca, Padre eterno, sus vidas con tu Espíritu glorioso, Señor amado, y con tu bendita palabra viva y eficaz en el nombre de Jesús. Y obre sus vidas conforme a tu misericordia para con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Señor amado. Bendito sea, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. El Señor es grande en misericordia. El Señor es grande en misericordia y el Señor está dispuesto para bendecir nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Usted pídale al Señor, Señor, háblame en tu palabra, Señor. Háblame, Señor amado, cuando yo veo estas predicaciones, háblame en tu palabra, Señor. Y ahorita, Señor, que estoy viendo en este momento, háblame, Señor. Dígale con todo su corazón y con toda su mente, háblame en tu palabra. Háblame en tu palabra, Señor. Y el Señor le va a hablar. Dígale, háblame, dígale, háblame, pero en el nombre de Jesús, dígale. Porque dijo Jesucristo que todo lo que pidiéramos en su nombre, que se nos iba a dar. Bendito sea el Señor. Jesús mismo lo iba a hacer y el Padre lo va a hacer. La palabra del Señor dice, en el versículo que hemos leído, o usted ha escuchado, si no pudo leer la palabra de Dios, dice así la palabra del Señor, libro de la genealogía. Pero de la genealogía, aquí se habla que es un libro de la genealogía, así dice la palabra de Dios en este versículo. La genealogía de alguien. Ya ve usted tiene su genealogía, yo también tengo mi genealogía. Ya sabe, la genealogía es de donde nosotros venimos, los antepasados de usted. Ya ve que usted tiene sus, bueno, ahora a lo mejor ya no viven, pero hubieron, o a lo mejor sí viven, pero hubieron, o hay personas que fueron, o son sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, y así más la descendencia hacia atrás, desde el momento hasta llegar hasta la primera persona con la cual empezó toda su descendencia. Nosotros no podemos tal vez conocer eso porque sería algo muy difícil para entender, para poder conocer eso, porque nuestros padres se casan, se conocen y una vez se puede cambiar de lugar de donde uno vivía, de donde uno es originario y tanta cosa que puede, o aunque uno viva toda la vida en la misma tierra,
De todos modos, es difícil saber, no, mi tatarabuelo, mi bisabuelo. A veces se sabe eso, pero a veces es imposible saber eso porque es demasiado para atrás. Pero todo eso, la descendencia de una persona, esa es la genealogía de la persona. Y aquí se habla de una genealogía, pero la genealogía que aquí se habla es una genealogía más importante que todas las genealogías y que las nuestras, porque es la genealogía de un hombre, pero que no nomás era hombre, sino que era 100% hombre y es todavía Cristo 100% hombre y es 100% Dios y también era 100% Dios. Porque Cristo se fue al cielo con un cuerpo. Dice la Biblia, cuando se fue al cielo, dice la palabra de Dios, que los apóstoles lo estuvieron viendo y una nube, que él se fue volando al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos y lo vieron porque se fue con cuerpo. Y dice la palabra de Dios que un ángel les dijo, así mismo como le han visto ir, así mismo le van a ver venir, porque Cristo va a venir en su segunda venida, después del rapto de la iglesia, va a venir con cuerpo humano otra vez. Y cuando venga por su iglesia, también va a venir con cuerpo humano, solo que no se va a ver, va a quedarse en el cielo nada más, en una altura, pero con cuerpo humano, porque Él es Dios, hombre, 100% hombre, 100% Dios, y cuando venga ya la segunda venida que se le dice, ya va a bajar hasta la tierra, y dice la Biblia, dice así, dice el profeta Zacarías, que sus pies los va a posar en el monte de los olivos, porque Él tiene pies, Él tiene cuerpo de hombre, y el monte dice que hasta se va a partir en 2 pedazos. Entonces Cristo tiene un cuerpo, pero no es un hombre normal. Vemos cómo es de glorioso, porque es Dios. Es Dios hombre por eso. Por eso se dice siempre que Jesucristo es 100% hombre, porque era un hombre, en su naturaleza de hombre, era un hombre normal, pero también es Dios al mismo tiempo. Gloria a Dios. Entonces, este ser maravilloso, ese ser maravilloso que es Jesucristo, ese ser maravilloso que es el Señor Jesús, que es hombre 100%, pero que es 100% Dios, él es alguien especial, no hay nadie como Él, ni lo habrá. Entonces, la genealogía de Él no se compara con ninguna genealogía de nadie, por eso. Porque Él es Dios nada más y no hay Dios, no hay otro más Dios, solamente el Padre, la persona del Padre que es Dios, Cristo, que es Dios y el Espíritu Santo que es Dios, que es la Trinidad, es un solo Dios y 3 personas diferentes. Pero fuera de esas 3 personas, de ese único Dios verdadero, no hay otro más que sea Dios. Entonces la genealogía de Él es muy importante. Es muy importante la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y aquí se habla de esa genealogía, porque dice, libro, dice así la palabra de Dios, libro de la genealogía de Jesucristo. Aquí no habla de la genealogía de Abraham, aquí se menciona Abraham, ni la genealogía de David. De ahí, ellos entran ahí, pero yo lo que quiero decir, que no se está hablando de atrás de Abraham, porque yo estoy hablando en ese sentido de genealogía, de atrás de Jesús, de donde venía Jesús. Ni aquí se está hablando de atrás de David, que se puede ver en la Biblia atrás de David, se puede ver, su padre se llamaba Isaí, el padre de Abraham se llamaba Taré, que viene también en la palabra de Dios, viene en Génesis capítulo número 12, capítulo número 11, perdón, en los últimos versículos, y en otras partes de la Biblia se menciona también. Y también Isaí se menciona en Samuel, se menciona en 1 Samuel, y se menciona en otras partes también, Isaí, que son los antes de David y antes de Abraham. Pero aquí estamos hablando de los de antes, en ese sentido de genealogía, de antes, pero de Jesucristo. Y aquí hermanos, persona que escucha la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que la genealogía de Jesucristo se mencionan varias personas. Si usted lee los versículos estos, se mencionan varias personas y también viene la genealogía de Jesucristo también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo, viene también la genealogía de Jesucristo en otras partes de la Biblia, pero aquí, cuando uno ve la genealogía, se mencionan varios personajes. Pero los que el Señor quiere centrarnos en esta noche, en esta tarde o en la mañana que usted esté viendo, es que yo estoy en la noche, no sé en qué momento esté. En el momento que usted esté, lo que Dios quiere que usted vea y que yo vea y que veamos en este momento, estos 2 personajes, esas 2 personas que eran parte de la genealogía de Jesucristo, que es David y Abraham. ¿Y por qué? Porque el Señor tiene
Grande misericordia el Señor, te ama, el Señor está contigo y el Señor te bendice a pesar de todo lo que tú eres. ¿Y por qué vemos y por qué decimos todo esto? Porque aquí dice la palabra de Dios que Jesucristo, o sea que es Dios, que es maravilloso y va a venir y va a descender, y va a venir aquí y él va a pisar el monte de los olivos y se va a partir en dos, va a venir con cuerpo humano poderoso, dice la Biblia, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo número 1, dice que todo ojo le verá. Entonces así lo van a ver porque tiene cuerpo. Ese ser maravilloso, ese hombre 100% y 100% Dios, en su genealogía se encontraba David. ¿Y qué tiene que ver con esto de que Dios nos ama tanto y que la misericordia de Dios es tan grande para nosotros? ¿Por qué? Porque este hombre, David, fue un hombre que fue llamado al camino, fue llamado al reinado de Israel. El Señor lo escogió para que fuera un sucesor de un rey que Dios también había puesto, pero que se apartó del Señor. Entonces Dios puso a un sucesor, que era David, pero David era un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que cuidaba ovejas, cuidaba ganado, cuidaba él ovejas, así como usted, pues yo soy una persona humilde, yo me dedico a un trabajo simple, sencillo, pero de todos modos usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios. Usted puede decir, yo aquí en el trabajo, yo soy el que tiene el puesto más bajo, o yo ni trabajo ni en una empresa ni nada, yo trabajo por mi cuenta, yo vendo cosas, yo me gano la vida como puedo, yo soy una persona muy humilde, de muy bajos recursos, yo veo a ver cómo salgo adelante, pero usted es una sierva de Dios, usted es un siervo de Dios. David era un hombre que cuidaba animales. Cuando mandó el Señor, cuando Dios mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, a que escogiera, a que ungiera con aceite, a que iba a ser el próximo rey. El profeta Samuel se equivocó, pensó que era uno y dijo Dios, ese yo lo desecho, dice, porque yo no miro lo que el hombre ve, si yo veo el corazón. Porque Dios no ve lo que el hombre ve, Dios ve el corazón. Porque Dios ve la sinceridad del corazón de la gente que quiere realmente acercarse al Señor, que realmente con humildad y sencillez busca a Dios. Y los altivos Dios los desecha, pero a los humildes el Señor los recibe y los exalta. Y le fueron mostrando varios hijos a Samuel de este hombre Isaí, le mostraron 7 y ninguno era. Y cuando y Samuel le pregunta, ¿no tienes otro hijo? Y le dice, sí, dice. Y le dijo que tenía uno uno que era pequeño y que cuidaba las ovejas. Y le dijo, llámalo, dice, porque no vamos a sentarnos a comer hasta que no venga. Y lo llama y ya cuando llega, Dios le dijo al profeta Samuel, ese es, y lo ungió con el aceite. Porque se ungía con aceite así a los que iban a ser reyes. Se les ungía por mandato de Dios y ya quedaban establecidos como rey. Y lo ungió. Y este hombre humilde, este hombre que se la pasaba cuidando ganado, nada más. Era un hombre humilde. Entonces, aunque era humilde, eso no importa. Porque a Dios no le importa si eres humilde o eres rico o eres lo que seas. A Dios lo que le importa si tú tienes un corazón sincero de buscar a Dios. Es lo que le importa al Señor. Y el Señor lo tomó como rey. Lo tomó el Señor como rey. Y lo bendijo grandemente. Y David fue muy poderoso. Fue muy grande en el reino de Israel. Pero cuando pasó el tiempo, conforme fue pasando el tiempo, llegó el momento que David tuvo una acción distinta a las que normalmente él hacía. David era un hombre guerrero, él iba mucho a la guerra, peleaba, vencía a muchos enemigos, hasta la gente le decía que David venció tantos y Saúl tantos, porque David era un hombre guerrero, que iba mucho a la guerra y era bueno para la pelea. Y había tenido grandes victorias por la misericordia de Dios, porque Dios estaba con él. Pero llegó un momento que se tenía que ir a la guerra y David no quiso ir a la guerra. David se quedó, él no quiso ir a la guerra. Esto lo puede uno ver en 2 de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo número 11, del versículo 1 al 27. Y él se quedó, él no quiso ir a la guerra. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, cuando empezamos a bajar la guardia, no sabes que es que ya yo oro, pero hoy no oré. Yo leo la Biblia, pero hoy no la leí.
Yo estoy viendo esas predicaciones, pero miro de repente una y de repente veo, pues a lo mejor voy a ver otra de cuando pase tiempo, no sé, que uno está bajando la guardia. Cuando pasa eso, el diablo nos va a agarrar en curva. Entonces nos va a tirar al suelo, nos va a dar un golpe que nos va a postrar por suelo y nos va a acabar. Y a David le sucedió lo mismo. No tenemos que confiarnos, tenemos que ser esforzados en el Señor. Entonces David se quedó, y que usted sabe, si usted no va, con un ejemplo, cuando están las iglesias abiertas, usted no va a la iglesia a veces y falta y se queda en su casa, y si se queda en su casa, ¿qué pasa? Se queda en su casa y pues su mente empieza a divagar, usted se enfada, prende la televisión y empiezan a salir cosas que no debe, y el tipo se queda viendo lo que no debe, agarra su celular, ve lo que no debe y ya está fallándole al Señor. Porque cuando uno baja la guardia de estar perseverando, echándole ganas en el Señor, estar buscando a Dios, estar uno tratando de estar en la bendición, con la presencia de Dios, estar uno metido con el tener contacto con el Señor, que el Señor esté con uno y uno con Él, estar constante, lleno de Él, de su Espíritu, de su presencia, de su poder, de su santidad. Cuando uno empieza a dejar todo eso en la búsqueda, uno cae. Uno cae. No es necesario que diga la persona, no, ¿sabes qué? Para caer me tienes que poner aquí enfrente una cerveza para yo tomármela, entonces voy a caer. No, la gente no cae así los que aman a Dios no caen así de rápido. Para caer no necesitas eso. No necesitas eso. Para caer, lo que no necesita alguien para caer. No, ¿sabes qué? Pues es que yo no voy a caer porque si cayera, o sea, fuera que yo anduviera diciendo groserías o anduviera robando, mintiendo, anduviera coqueteando con personas que no es mi esposa, mi esposo, anduviera haciendo cosas malas. Entonces, en esa forma yo puedo caer. La gente piensa así y como no hace nada de eso, nomás no busca de Dios bien, piensa que no va a caer. Pero eso es un engaño. Eso es un engaño. La persona cuando ama a Dios realmente cae, pero no cae así, sino que bajita la mano el diablo lo va tumbando. Y se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Yo tengo 40 años para la gloria de Dios. No estoy muy grande todavía. Pero yo recibí al Señor como mi Salvador a los 16 años. Y yo amaba a Cristo con todo mi corazón. Y todavía para la gloria de Dios lo hago. Pero yo me separé de Dios al año de convertido. Al año de haber recibido a Cristo, dejé las cosas de Dios. Y no las dejé porque yo quería andar tomando. Que yo antes tomaba, aunque era menor de edad, yo tomaba. Pero no me aparté de Dios porque quería tomar otra vez. De hecho, hasta me aparté y ni tomaba. Pero ¿por qué me aparté de Dios? No porque quería andar haciendo lo que antes se hacía. No, me aparté de Dios simplemente porque yo ayunaba para la gloria de Dios frecuentemente y empecé a dejar de ayunar. Pues no pasa nada, pues no estoy ayunando. Pues a veces uno no ayuna. Yo miraba que yo ayunaba, quizás los demás lo hacían también igual que yo. A lo mejor lo hacían más que yo, o lo hacían igual, no sé. Pero yo lo que empecé a hacer que dejar de ayunar. Eso, pero no andaba haciendo groserías, no andaba haciendo cosas que no debía, viendo lo que no tenía que mirar, yendo a partes que no tenía que ir como hijo de Dios. No hacía nada de eso. Nada más de mi trabajo a mi casa y cumplir todas mis responsabilidades. De mi trabajo a mi casa, cumpliendo todas mis responsabilidades. Así, nada más. Siempre, para la gloria de Dios. Como yo me aparté de Dios, fue que dije, ya no, no fue que yo lo planeé, ya no voy a ayunar, sino que fui bajando de ayunar, ya no ayunaba. Después empecé a faltar a los servicios. Ya no iba a un servicio, luego ya no iba a otro, luego sí iba, luego no iba, se hacían 2 servicios, iba uno, a veces una semana tal vez no iba, o iba una vez a la semana a la iglesia. Entonces, donde me congregaba, porque en ese momento después nos quedamos sin iglesia y era nada más un grupo familiar y ya no iba al grupo sí, luego no, y así. Entonces, de esa manera yo me fui alejando de Dios. Y aún aunque que ya no buscaba a Dios para nada buscaba a Dios, de todos modos no tomaba, no decía groserías, no andaba bailando, no andaba así, nada más como dice la gente, ni para Dios ni para el diablo, dicen así, ni para bueno ni para lo malo, nomás estaba nada más pasando la vida, nada más desperdiciándola, porque no buscaba desperdiciándola porque no buscaba lo único que tiene valor, que es Jesucristo. Entonces, de esa manera yo me aparté de Dios y duré muchísimos años sin buscar a Dios. Hasta los 27 años que el Señor me trajo otra vez a su camino
me empezó a llamar a los 27, me empezó a otra vez a llevarme a congregar de nuevo, y a los 28 ya más a firmarme, y ya para la gloria de Dios ya tengo ya 13 años buscando de Dios sin dejar para la gloria de Dios, y no espero dejar, espero en Dios seguir toda mi vida hasta que el Señor me llame. Pero la cosa, hermanos y hermanas, que uno al descuidarse, no, es que sí, es que no leo, es que no oro, es que no escucho las predicaciones, es que sí las veo, es que no las veo, es que yo a veces oigo alabanzas, a veces no, es que yo, con todas esas cosas nos apartan de Dios. Y vaya, y por eso cualquier cosa que te sale te enreda, se enreda uno en ella. Porque uno como no está dedicado a buscar a Dios, uno se enreda en todos los mal y uno cae en el mal. Entonces a David fue lo que le pasó. David se quedó y no fue a la guerra. Tenía que ir a guerrear por el pueblo de Dios, porque era el pueblo de Dios, y hasta Dios peleaba por el pueblo, porque era el pueblo de Israel, y Dios defendía a su pueblo, porque era un tiempo de guerras, y que Dios defendía a su pueblo de las guerras. Entonces, era otro tiempo y era así la vida antes. Entonces, él en vez de pelear por Dios y por su pueblo, se quedó. No quiso echarle ganas ese día. Se quiso quedar a descansar, como la gente que dice, yo voy nada más los domingos. Yo aquí me quedo, yo guerreo los domingos y los demás días me pongo a ver la tele. Soy guerrero de domingos. Pues los guerreros de domingos, hermanos, no están guerreando muy bien. Y cuando Cristo viene, quién sabe si se van a ir o se van a quedar. Entonces, hermanos, que lo más seguro es que se van a quedar, la verdad. Siendo franco, y usted lo sabe que es hija de Dios y también es hijo de Dios, que no lo puede engañar porque usted sabe esas cosas. Que el Señor quiere un pueblo firme para la batalla espiritual. Entonces, él se quedó, y cuando se quedó, ¿qué pasó? Pues su mente empezó a divagar, como le pasa a usted cuando no va a la iglesia, o le pasa a uno cuando uno no busca a Dios. Que uno dice, no siendo mal, pero nomás no busca uno, pues la mente le empezó a divagar. Pero él le divagó muy feo porque él empezó a desear a una persona, a una mujer que la miró, y dice la Biblia que era muy hermosa, y le empezó a desear fuertemente como hombre. Y preguntó por ella y le dijeron cómo se llamaba la mujer. Ahí lo puede leer en la porción que le dije, 2 Samuel capítulo 11, del versículo 1 al versículo 27. Le dijeron cómo se llamaba ella, pero también le dijeron que le dijeron cómo se llamaba su esposo. Entonces le dijeron, mira, ahí se llama esta mujer, pero su esposo es este. Y resulta que su esposo era uno de los fieles de David, que peleaba con David. Nosotros en nuestro contexto sería como alguien muy allegado a ti, o a lo mejor tú, el amigazo del alma de uno, no amigazo del alma de uno, pero alguien muy allegado a él, pues. Alguien muy allegado a él. Porque con él peleaban y luchaban y sufrían en la pelea y luchaban y Dios les daba victoria. Estaban juntos luchando en sufrimiento y peleando y luchando y Dios los sacaba adelante. O sea, era alguien muy especial, pues. Y él vio que era el esposo, el varón ese que andaba con David así peleando. Que muchos andaban peleando con David, pero él era uno de esos. Y él no le importó. Como el esposo andaba peleando, lo mandó a la guerra y él estaba acá. Él no fue al servicio, se quedó acá. No peleó. Dijo, tráigame a la mujer tráigame a la mujer. La mandó llamar y tuvo intimidad con ella. Dice la Biblia que le embarazó y la mujer fue a descontaminarse, fue a hacer lo que tenía que hacer ante Dios para limpiarse del pecado que le había hecho ese hombre. Y era el rey. Pero este hombre era un hombre que Dios lo había agarrado, de un hombre muy humilde, muy pobre, pero Dios lo hizo un hombre rico y poderoso, el más rico de todo el país. Imagínense usted que dice, yo soy pobre, soy humilde, y sí, pues somos pobres, somos humildes, pero que Dios usted lo haga el más rico de todo México, o del país que usted sea. Y así le hizo David, y David le pagó al Señor traicionando a uno de los hombres que eran fieles en él en la batalla. Le quitó a la mujer, o sea, se metió con su mujer, perdón. Y después de eso, David trató de hacer una serie de cosas como si la mujer dijo, estoy embarazada. Entonces David trató de hacer cosas para que este hombre, mandó llamar a este hombre que viniera de la guerra, lo mandó llamar y ya lo trajeron y trató de que el hombre se fuera a su casa. Dijo, vete a tu casa, para que él quería que tuviera intimidad con su esposa, para que cuando él viera que su esposa está embarazada, ese hombre dijera, pues, embaracé a mi esposa, ya voy a tener un hijo. Pero David ahí estaba haciendo, estaba organizando todo ese engaño con esa pobre mujer. Entonces,
cuando mandó al hombre, cuando ya lo mandó llamar y mandó al hombre para que fuera a la casa de su esposa, él pensando para que duerma con ella, el hombre no se quiso ir, porque dijo, ¿cómo? Se quedó toda la noche afuera, en los portones donde vivía el rey, en los portones ahí de donde estaba el rey, se quedó ahí dormido y le avisaron a David al siguiente día que no se fue a su casa, se quedó ahí. Y David dijo, ¿por qué no te fuiste allá con tu esposa? Si vienes cansado y todo. Porque venía cansado, porque imagínense uno anda en el monte peleando y peleando así físicamente a espadazo, corriendo y todo. O sea, llegan cansados. Hasta le dijo, ¿por qué no fuiste a lavarte los pies? Porque hasta llegaban con los pies sucios, llenos de tierra, sucios, pues. Y se sabe que antes no había ni pantalones ni nada, usaban puras túnicas, se ensuciaban muchísimo. Y si traías que ponerte en los pies, pues eran unos guaraches, unas sandalias que antes usaban, que se ponían pues nada más, pues. O sea, no, te ensuciaban mucho, pues. Entonces, pues le dijo, ¿por qué no te lavas? Le dice, ¿por qué no te lavas si fuiste a tu casa? Y él dijo, no, él no se quiso lavar ni nada. Porque este hombre amaba a Dios y le dijo a David, ¿cómo yo me voy a ir a comer y a beber a mi casa y a dormir con mi esposa? Le dijo así este hombre. Le dijo, si allá estaban todos peleando. Y dice, y allá está el arca de Dios. Entonces allá está el Señor que simbolizaba el arca de Dios, simbolizaba la presencia de Dios. O sea, allá está Dios mismo, donde está todo el ambiente peligroso, incómodo, hostil y todo. O sea, allá está Dios y allá está todo el pueblo de Dios peleando. Allá está Judá, le dijo, allá está Jerusalén, allá está peleando el pueblo de Dios. Dice, ¿cómo yo voy a ir a estar a gusto? Comer, beber, dormir con mi esposa. Si todos están peleando, ¿yo cómo voy a hacer eso? Entonces David lo que hizo lo siguiente. Le dio una carta y en la carta le puso que a él mismo lo pusieran en la parte más recio de la guerra y que cuando vinieran todos a atacar, se fueran y lo dejaran para que lo mataran. Y él no sabía y él llevaba su carta al encargado del ejército. Y él cuando fue, dio la carta sin saber lo que estaba haciendo, su sentencia de muerte. Y así pasó. Y lo mataron. Entonces, ahí David, que Dios lo bendijo grandemente. ¿Qué hizo David ahí? David lo que hizo fue lo siguiente, traicionó a Dios, traicionó a los hombres que confiaban en él. Y dice la palabra de Dios que cuando ya murió el hombre, lo que hizo David, mandó llamar a la esposa, pues ya se murió el esposo, pues ya me quedo con la esposa, y se quedó con la esposa. Pero dice la palabra de Dios que Dios le mató al hijo, pero Dios lo perdonó a David. Pero David, entonces David hizo cosas grandes en pecados. Dios lo bendijo grandemente, era muy humilde y Dios lo puso grandísimo. Entonces, él lo que hizo fue traicionar a Dios grandemente y a ese compañero de él de guerra. Lo traicionó grandemente porque se metió con su esposa, le embarazó y a él lo mandó matar por su propia mano, engañado, sin saber que él mismo llevaba su sentencia de muerte. Hizo eso y cuando ya hizo eso, se quedó con su mujer. Fíjense todo lo que hizo. Después de eso, Dios, como estaba molesto, en los últimos versículos dice, en el capítulo que le digo de Samuel, Dios dice en la Biblia que Dios se desagradó. Dice así, pero como Dios se desagradó, usted sigue leyendo la Biblia y lo que hizo Dios, que le mató al hijo que iba a tener. Pero Dios lo perdonó también. Lo perdonó a David. Le dio un castigo, pero lo perdonó. Entonces, el Señor es grande en misericordia, hermanos. Porque aunque usted puede decir, ¿sabes qué? Pues yo he hecho cosas muy graves. Fíjate que yo tengo oportunidad que Dios me perdone porque yo soy cristiano y yo ya me metí con una persona. O yo soy cristiana y yo ya golpeé a alguien, yo ya hice esto, yo ya le saqué un cuchillo, yo ya le hice algo. Fíjate que Dios te perdona de todos modos, tienes esperanza. Aquí David hasta mató. Y la Biblia lo enseña y Dios lo perdonó. Hasta mató. A lo mejor tú no has matado. Si tú has matado, Dios te perdona también a ti. Legalmente, si has matado,
pues sí, o sea, obviamente que si has matado, pues si te van a meter a prisión, a lo mejor no sé qué va a pasar contigo, pero si te meten a prisión o no, tú ya sabes, de todos modos, estás tranquilo porque sabes que Dios ya te ha perdonado, porque Dios te perdona ese pecado. Dios te lo perdona. Ya en la ley es otra cosa, pues te pueden encerrar así y todo, pero tú estás ahí encerrado, pues estás consciente, Dios me perdonó. Ya te sientes bien y sabes que Dios está contigo y cuando tú mueras, tú te vas así con tu Señor amado y te sientes tranquilo, te sientes contento porque sabes que tienes salvación. No dices, ¿sabes qué? Ya hice esta desgracia y me llevan preso y aparte de eso me voy a ir al infierno a quemar porque lo que hice está mal. Y claro que está mal, y claro que te vas al infierno si no pides perdón, pero si pides perdón, Cristo te perdona y hay esperanza para tu vida. Hay esperanza. Por eso es que Dios, hermanos, dice la gente, ay sí, ¿cómo Dios puede perdonar a los sicarios? ¿Cómo Dios puede perdonar a los narcotraficantes? ¿Cómo Dios puede perdonar? Porque Dios es así, Dios es bueno. Ya legalmente hablando, si ellos los encierran a la cárcel, pues ya es porque pagan sus delitos, y pues tienen, ya la ley es otra cosa, pues. Pero hablando en los términos espirituales, Dios sí los perdona. Puede estar en prisión, pero Dios ya los perdonó. ¿Y qué es lo que buscamos? El perdón de Dios. Bendito sea el Señor. Y también eso que él hizo, que se metió con una mujer que no tenía que hacer, cometió ese adulterio, que metió ese pecado tan grande y aún cometió el pecado de embarazarla, que es un pecado embarazarla. Y por su culpa también hasta se murió el niño, porque por lo castigó Dios. Dios lo perdonó. Dios lo perdonó que la haya embarazado. Y Dios lo perdonó que se haya metido con ella. Entonces, si tú has cometido eso, has embarazado a una persona que no tienes que haber embarazado, y siempre cargas con eso, yo siendo cristiano, como siendo cristiano embarazé a una mujer que no tenía, yo como siendo cristiana me dejé embarazar de una persona que no había, pues si tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona eso. Pero no nomás dices, ay Dios, perdóname, y ya sigues viviendo igual como sea. Ay, pues ahora que voy a seguir con el que no tengo que estar y que me sigue embarazando. No, perdóname Señor, y yo no debo estar con esta persona, me separo de ella y busco al Señor si Dios quiere y después la persona recibe a Cristo. Si tú no estás casado o casada y esa persona realmente ama al Señor, pueden hacer un matrimonio después, pero todo conforme a la palabra de Dios debe ser siempre, porque con Dios no podemos jugar. Y no puedes decir, ay, ¿sabes qué, Señor? Yo hice este mal, perdóname porque le pegué un botellazo a una persona, pero yo que con esta mano estoy estafando a alguien y quiero, ay, estoy perdonado de eso y sigo haciendo, pues entonces Dios no me va a perdonar ni una ni otra, pues. Pero si quieres ser perdonado y has cometido eso, que has cometido el pecado de meterte con otra persona, o has cometido, y aún has sido embarazada, o has embarazado, o incluso hasta el asesinato, Dios te perdona. Ya la ley es otra cosa, y ya la ley, pues si caes a juicio o algo, y te llevan preso, pues es la ley, y tiene que cumplirse la ley, ¿verdad? También, y es lo justo. Pero tú ya sabes que estás bien con Dios. Porque aquí estamos hablando de las cosas de Dios. Porque esto es lo del Señor y es lo más importante, lo del Señor. Lo más importante son las cosas de Dios. Porque de qué le sirve a una persona estar libre toda su vida, que es una gran bendición y qué bueno, pero al final se viene al infierno. Más otras personas que están presas se han entregado eso todo el corazón, pero se van a ir con el Señor y se salen ganando. Hubieron dos hombres grandes de China, esos hombres los metieron a la cárcel y esos hombres aún de ahí servían al Señor. Uno de ellos después quedó solo, quedó vivo y él escribió varios estudios pequeños de la palabra de Dios. Se dedicó toda su vida en la búsqueda de Dios, porque lo importante es tener al Señor. Y a ellos los metieron, pero injustamente, los metieron no por delitos, los metieron porque era prohibido dar la palabra de Dios en el país. No hicieron delitos ellos no eran personas que habían hecho algún crimen. El crimen de ellos era hablar de la palabra de Dios, porque ahí no se permitía dar la palabra de Dios. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que David, ese hombre que fue bendecido tan grandemente, este David que fue bendecido grandemente y que Dios lo bendijo tanto, cometió tantos pecados que ya vimos, pero aún así Dios tan grande lo perdonó y dice la palabra del Señor que Él es de la genealogía, de esa genealogía viene Jesucristo, que la sangre de David la tenía Jesucristo humanamente hablando. Humanamente hablando, de la genealogía de David, de la genealogía de David, venía Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver
que Jesucristo tomó esa genealogía de ese hombre, aunque hizo tantos pecados, después de que Dios lo bendijo grandemente, él le volteó la espalda a Dios grandemente, porque se empezó a escudar, no querer buscar, no ponerse firme, y en un momento que lo hizo, y uno con un momento que nomás baje la guardia, en ese momento ya el diablo nos sacaba. Un día que uno dice, hoy no voy a la iglesia, hoy no leo, hoy no oro, a veces con una vez que uno haga eso, ya ese día ya se acabó uno espiritualmente. Pero Dios es bueno, y si uno pide perdón a Dios, pero con sinceridad, y uno de verdad quiere cambiar, y uno se arrepiente, Dios te perdona. Cualquier pecado que ha cometido tan grave que sea, como ya hemos visto con David, que le perdonó todo. Entonces, porque el Señor es grande, entonces a David le perdonó todo esto, y David, aún aunque cometió grandes pecados, la gran misericordia de Dios para con su pueblo es así, de que Dios le perdonó, y David fue el antepasado, fue parte de los antepasados de Jesucristo, y de esa genealogía viene Jesús. Porque el Señor te ama y el Señor nos ama, y no importa todo lo que hayas hecho. Yo digo que no importa que no tiene valor, sí importa. Y si es grave, es verdad. No podemos decir, ay, no importa en la forma de que, no, las cosas que uno haga es como es cualquier cosa. No, digo que no importa en el sentido de que si hay esperanza, pues. En el sentido de que si hay esperanza para ti. Si has cometido cosas muy graves, Dios te puede perdonar. Y Dios te perdona. Solamente si tú le pides perdón sinceramente, y Dios te va a tomar a ti como un hijo, una hija, que estás entregada a Él, cuando te entregas a Él con perdón, con arrepentimiento, que te reconcilies, que digas, Señor, yo quiero volver a ti, yo me he apartado, he hecho tantos pecados tan graves, que a lo mejor no conozco un hermano que haya hecho tantos pecados como yo, o una hermana que sea como yo, o hay otros como yo, pero yo no pensé que iba a ser así, o sí pensé, pero ya caí en ellos, la cosa que ya los hiciste. Pero si estás así, en Cristo, tienes esperanza, como aquí David tenía esperanza. Y el Señor te puede contarte, esta es mi iglesia, esta es mi oveja, esta es mi hija, este es mi hijo. Tanto lo contó hacia David, que de él venía Jesucristo. Con Abraham, aquí sucede lo mismo. Abraham, de donde venía la palabra de Dios, enseña que su papá era idólatra, como nosotros que éramos idólatras también. Su papá era idólatra. Abraham, al cual andaba también ahí con los ídolos y todo, porque él venía de un país idólatra. Abraham, él no era judío. De hecho, pues cuando Abraham estaba no existía en Israel. Después, con la descendencia de Abraham, cuando pasó el tiempo, con el paso del tiempo y el paso de la descendencia de los hijos de Abraham, llegó a existir Israel con el tiempo. O sea, Abraham era un pagano, pero Dios lo salvó. Dios nos salvó del paganismo y lo hizo un siervo de Dios, como nosotros que éramos paganos, y Dios nos hizo siervos de Dios. Y por medio de Abraham, dice la palabra de Dios, que todos los que son hijos de Abraham, enseña así, son los que son salvos, pero hijos de Abraham, pero espirituales. Nosotros los cristianos y las cristianas, somos hijos de Abraham espiritualmente hablando, porque no somos descendientes de él según la carne, pero espiritualmente sí, porque él tenía fe y nosotros tenemos fe como él, somos descendientes como él, que él es el padre de la fe, así la Biblia lo enseña. Entonces nosotros somos descendientes de Abraham, y Abraham es el padre de la fe, y es un gran hombre de Dios. Y aquí se ve en la palabra del Señor que Abraham era un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios, pero él antes no era eso. Pero después llegó a ser un gran hombre de Dios cuando Dios lo llamó de su tierra y le dijo que saliera de su tierra, que saliera de su tierra y de su parentela, que dejara su familia y dejara su tierra y se fuera a donde le dijo Dios, a donde yo te diré. Y se lo llevó a la tierra de Canaán. Y en esa tierra es donde Israel, donde llegó él con el paso del tiempo a hacerse lo que es el pueblo de Israel, y ahí habitó el pueblo de Israel, que es donde los judíos estuvieron siempre peleando y vencieron a toda la gente, de ahí se quedaron con el territorio. Que ve uno todo eso como en Josué, cuando iban a las guerras y todo, es en el territorio de Canaán. Entonces, hermanos, Abraham fue un gran hombre de Dios. La Biblia dice que era amigo de Dios, se le decía el amigo de Dios porque Dios lo visitaba, y hasta la Biblia muestra que comía con él, que Abraham que le llevó carne, que le llevó leche, que le llevó mantequilla, que le llevó pan, y comió Dios ahí y los ángeles con él. Dios lo visitaba y platicaba Dios con él como usted platica con cualquiera en su trabajo, en su casa, con su familia, con quien platique. Así platicaba Dios con él. Y lo miraba, se hacía Dios tomaba cuerpo como de hombre y platicaba con Abraham.
Pero Abraham, y Dios hizo pacto con Abraham grandemente y siempre apoyaba a Abraham. Abraham era un gran hombre de Dios. Era un gran hombre de Dios y es un gran hombre de Dios. Y David es un gran hombre de Dios también. Pero Abraham, cuando estuvo aquí en su camino, en su vida humana y también en su vida espiritual, cuando estuvo aquí en su caminar, como nosotros estamos aquí vivos, gracias a Dios, y estamos caminando en el Señor, estamos viviendo la vida, lo que nos presenta, y el Señor nos saca adelante con todos los conflictos que tenemos y todo. Abraham llegó el momento, la palabra de Dios lo enseña en Génesis capítulo número 12, del versículo 10 al 20, ahí, que Abraham estaba en la tierra que Dios dijo que tenía que estar en Canaán, y Abraham, lo que pasó, que Abraham se sintió presionado porque vino una hambre y no había que comer en Canaán. Y él era rico, tenía muchísimo, o sea, él podía seguir, o sea, aunque no hubiera que comer, él podía comer porque tenía mucho ganado, tenía muchas cosas. Lo que pasa es que se iba a afectar su economía, pero todo no se iba a morir de hambre, él les podía seguir adelante. Pero él, por no perder su fortuna, prefirió el dinero, como muchos hermanos a veces prefieren, agarran trabajos y prefieren agarrar el trabajo que les quita congregarse, buscar de Dios, que eso es un error que hacemos a veces, que hace la gente, que agarran un trabajo y lo separa del camino de Dios, y eso no lo debemos de hacer. Y Abraham prefirió mantener su economía, que no se dañara un poco, porque él no se iba casi sin comer ni nada, porque él era riquísimo. Los que iban a sufrir eran los pobres, pero él no, porque él tenía mucho, él nomás iba a ser afectado un poco, porque su economía se iba a dañar un poco, pero el rico no le afectaba, pues, o sea, en realidad no le afectaba en que iban a andar sufriendo. Entonces, él, por no querer padecer, se fue a Egipto. Y como se fue a Egipto, cuando se fue allá, le dijo a su esposa, di que eres mi hermana, porque era su media hermana, en realidad. Y él se casó con su media hermana. Y él le había dicho que donde yo vaya, siempre se iba a decir eso, que era su media hermana. Pero Abraham, cuando hizo eso, cuando fue a Egipto, estaba desobedeciendo a Dios porque estaba yéndose de la tierra de bendición, porque no quiso soportar la lucha y la prueba de estar ahí donde había hambre. Y se fue a la tierra de Egipto donde no tenía que estar por no perder el dinero que tenía, la riqueza, que no se iba a ser pobre, sino que iba a darse un poco. Pero le importó más el dinero que Dios. Y él le falló al Señor. Y cuando se vaya, dice, es mi hermana. Si era su hermana, es cierto. Y habían ellos quedado entre ella y él de que iban a ir aparte. Se iba a decir, es mi hermana. Y así. Pero él lo estaba haciendo. Ahí dice la Biblia, lo muestra. ¿Por qué? Dice la Biblia que le dijo, dije, eres mi hermana. Porque no vaya a ser que me maten por ti. Que digan, su esposa está bonita. Entonces vamos a matarlo por él. Vamos a matarlo y nos quedamos con la esposa. Entonces, ¿qué pasó con eso? Cuando pasó eso, los egipcios vieron que, dice la Biblia, que era muy hermosa ella. Y cuando los egipcios la vieron, los que estaban con el faraón en el reino, vieron y se les hizo también hermosa a ellos y también se le hizo hermosa a faraón. Este no es el faraón, el faraón que vemos con Moisés. Lo que pasa es que en Egipto a los reyes le decían faraones, por eso faraón, pero son diferentes faraones. Pues el otro faraón, pues faltaba tiempo para que llegara a existir el del tiempo de Moisés, obviamente. Aquí Moisés ni existía ni nacía. Entonces, la cosa que cuando faraón la vio, a faraón le gustó y se la llevó a su casa. ¿Y qué hizo faraón? Le empezó a mandar regalos a Abraham, como si fuera Abraham, el cuñado. Ahí te va, cuñadito, estaba aquí, le empezó a dar mucho ganado, le empezó a dar muchos regalos. Y Abraham era riquísimo, era rico y lo hizo riquísimo, lo hizo muy rico. De tanto que le regalaba animales, le empezó a regalar. Como ahí te va cuñado esto, ahí te va cuñado el otro, le regalaba porque pensaba que era su cuñado y le quitó a la mujer. Y Abraham ni respingaba, recibiendo todo. ¿Y qué pasó ahí? Dios dice que le mandó plagas a Egipto. No son las plagas de Moisés, son otras plagas. Ahí se le mandó, pero Dios no especifica qué plagas, cuando dice plagas ahí. Y Dios se manifestó de alguna manera a Faraón, porque Dios no especifica cómo le habló a Faraón. Y Faraón va con Abraham y dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Toma a tu mujer y llévatela. Y dice Abraham, dices que lo que pasa es que yo dije, aquí no hay temor de Dios y me van a matar por ella. ¿Y qué pasó? Hasta el mismo Faraón lo corrió de donde no tenía que estar, como a veces los hijos de Dios se meten donde no deben estar. Y hasta los inconversos van corriendo. ¿Y tú qué andas haciendo aquí? ¿No que eres cristiano? ¿No que eres cristiana? ¿Qué andas haciendo aquí tú con nosotros?
Así lo corrieron. Lo corrieron. Entonces ahí Abraham cometió pecado, en que es un gran hombre de Dios, cometió pecado, en que él se fue de la tierra que tenía que estar. Ese pecado cometió. Cometió pecado también él, en que puso en riesgo la vida de su esposa. Él la dejó y recibiendo beneficio de ella. Sí, ese es tu cuñado, sí, sí, sí. Ella es mi hermanita, ¿no? Sí, sí, y no le importa que el hombre, quién sabe qué le podía hacer a la mujer. Y a él no le importaba, no recibiendo, recibiendo. O quién sabe qué pensaban, pero sí, pero bien que recibía todo lo que le daban por la mujer. Sí, cuñado, dame más cosas, sí. O no dame más cosas, pero recibiendo todo lo que le daban, sí, cuñado, y recibiendo todo. Y dijo que eran hermanos, que sí eran hermanos, pero es una media, es una verdad, pero para hacer una cosa mala. Hay gente que sí utiliza cosas, habla verdades, pero para decir cosas que no debe de decir. Digo, perdón, para hacer, perdón, cosas que no debe hacer. Dice, no, pues la Biblia dice esto, y cita la Biblia, y sí cita la Biblia, pero cita la Biblia y dice lo que la Biblia dice, pero para hacer algo que es incorrecto, o para ampararse de lo que está haciendo que es incorrecto. A veces la gente cuando conoce la Biblia hace cosas así, y Abraham hizo lo mismo. Dijo algo que era verdad, pero lo hizo para hacer un engaño, para hacerlos creer que sí, que es su hermana, que es verdad, pero que no era nada de él en cuanto a prometida, esposa, nada de eso, que era su esposa. Entonces él cometió ese pecado. ¿Y qué pasó? Que hasta limpió, lo corrió y le dijo, llévate a tu esposa, vete aquí.